Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo X-Men Book of Revelation número 3, con guión de Jed MacKay y arte de Neto Díaz. Espero que les guste. La historia comienza en Arakko, en el Arum Palace, el Palacio del Otoño, un tiempo atrás. Apocalypse se encuentra sentado en su trono, mientras el Beka permanece de pie ante él. Pero en ese entonces, no se llamaba el Beka Boss. Su nombre era Virta the Subtle, Virta la Sutil. Apocalypse la llama por ese nombre. Virta le responde que sabe cómo se llama, y le recuerda que él fue quien la llamó, y que por eso se presentó ante Ensaba Anur. Le pide que le diga qué desea o que la deje marcharse de una vez. Apocalypse celebra la valentía de la chica al hablarle de ese modo, aunque menciona que la valentía nunca ha sido un bien escaso entre los Araki. Tampoco lo han sido la fuerza ni la franqueza, cualidades que su pueblo aprecia, y agrega que, sin embargo, la sutileza es algo que nunca han valorado. La niña señala que solo los débiles permiten que su valor sea decidido por las opiniones de otros, y le pregunta qué es lo que quiere. Él revela que desea sutileza, y le ofrece, a cambio, la oportunidad de demostrar su valor y su fuerza, además de su franqueza. Le explica que ella sería un arma de Arakko, destinada a derramar la primera sangre. Ella contesta que no solo hará correr la primera sangre, sino también la segunda, la tercera y la última. Y acepta el trato, agregando que derramará tanta sangre como Arakko exija. Nos movemos a 10 años en el futuro, en la era de Revelation. En Filadelfia, en los territorios de Revelation. El cuerpo de Fabián Cortés yace ante Revelation y sus coristas. Él afirma que Fabián los decepcionó y los traicionó a todos. Pese a ello, era un corista y un mutante. Luego le pide a Elbeka, Chance y Cora que lo atiendan. Revelation usa sus poderes aumentados para que las raíces envuelvan a Kord y lo entierren. Mientras lo hace, recita una despedida, afirmando que, como mutante, será devuelto a la tierra mutante bajo sus pies. Cora menciona que 2 coristas han muerto en pocas semanas, algo sin precedentes. Chance agrega que uno de ellos mató al otro, y que luego se quitó la vida al no poder tolerar su castigo. Revelation comenta que, tenga precedente o no, los serafines deben redoblar sus esfuerzos en todos los territorios, y encontrar más coristas para él. Más tarde, mientras el Beka sube a la terraza, recuerda: aquel día, en audiencia ante Apocalypse, fue cuando mi vida comenzó, cuando se me dio una tarea para demostrar mi valía, infiltrar el círculo interior de Revelation, ser la única leal en este nido de traidores al sueño de Apocalypse. Los Sapiens lo habían intentado, usando sus propios mutantes domesticados, pero habían fallado todas las veces. La maldita Providence lo había intentado, por orden de su dama oscura, pero Revelation podía olfatear el azufre en cualquiera de sus espías. Pero Arakko, todo el mundo sabe que Arakko no es sutil. El Beka se inclina y recoge una cápsula que estaba tirada en el suelo. Mientras aparece una imagen del día en que Death, muerte, enfrentó a Apocalypse para exigirle que se rinda, el Beka continúa su explicación. Por eso tuve éxito cuando todos los demás fracasaron. Revelation, tan orgulloso de su intelecto, nunca pudo concebir siquiera la idea de un espía proveniente de una cultura de guerreros. Ahí se ve cómo Death fue quien dejó la cápsula en el suelo, sin que nadie, excepto el Beka, se percatara. Ahora, con la cápsula en la mano, el rostro del Beka se transforma mientras dice: «¡Hola, Arakko!». El Beka visita la tumba de Cortés, burlándose del corista muerto y tratándolo de débil. Piensa que ha hecho todo lo que Apocalypse quería al debilitar el círculo interior de Revelation. Ha abierto el camino para Arakko. Eso debe ser suficiente. Coloca la cápsula entre las raíces de la tumba, de la que brota un filo, y le dice a Cortés que ese es su último regalo hacia él: dejar que su muerte sea de mayor utilidad que su vida. El Beka finaliza diciendo que, aunque abrir el camino para Arakko debe ser suficiente, demostrarse a uno mismo jamás se limita a lo que es suficiente. Más tarde, el Beka visita a Revelation, quien se encuentra reparando un artefacto, y le pregunta qué está haciendo. Revelation le cuenta que se trata de la parte de una computadora, una herramienta en la que solían confiar antes de que la Tierra cuidara de ellos, antes de que se cuidaran unos a otros. Agrega que amaba las computadoras cuando tenía su edad, pero que hoy solo son un pasatiempo. Más que el hardware, le gustaba la programación, pero ahora programa mentes. Una cultura entera.
Añade que no cree ser una figura sagrada, pero necesita que los demás lo crean, como un cheat code, un código secreto, para controlar a la gente. El Becca le pregunta si de verdad no cree serlo. Él asegura que, aunque llama ángeles a sus tropas de asalto, se refiere a sus visires como un coro y su mayor castigo, su Babelin, fue inspirado por la ira del dios bíblico. No cree en nada de eso, pero sí cree en su misión. El Becca, con el puñal en mano a espaldas de él, señala que Dead dijo que él había abandonado su misión. Revelation lo niega y, enfadado, exclama que no abandonó nada, sin importar lo que le costó, y agrega que perdió a su mejor amigo y a su esposa. Revelation se gira, y el Becca esconde el arma de su vista. Él continúa explicando que su primer intento con el X-Virus no funcionó, que no se propagó lo suficientemente rápido, y no resultó tan infeccioso como necesitaba, por lo que requería algo que aumentara su virulencia. Algo como una biomasa Technarch, y él tenía mucha al alcance de la mano. Revelation revela que consumió a Warlock, su mejor amigo, convirtiéndolo en el brote inicial del X-Virus, y afirma que fue algo horrible de hacer, pero que Warlock creyó en él, y estuvo de acuerdo. El Becca opina que todo el mundo está de acuerdo con él, ya que esa es su arma mutante. Revelation niega haber obligado a Warlock a estar de acuerdo con él, aunque la duda lo invade. Sin embargo, se percata de las palabras de el Becca, que le resultan sospechosas, y sus ojos se tornan rojos mientras repite lo último que ella dijo. Mutant Weapon, arma mutante. Una palabra que forma parte del idioma Araki, el idioma que se habla en Araco. Justo en ese momento el Becca se lanza contra él, con la intención de apuñalarlo con la daga que brotó de la tumba de Cortés, pero Revelation no se mueve. Y bloquea su ataque con facilidad, mientras comenta que se preguntaba cuándo ella iba a atacar. Luego sugiere que Cortés no murió por su propia mano, que fue ella. El Becca le pregunta cómo lo supo, y Revelation le responde que la estaba esperando. Luego le pregunta cuánto tiempo duró la operación para meterla allí. Meses, años. Pero supone que empezó antes de que Bey enviara su mensaje. El Becca continúa intentando apuñalarlo, pero Revelation esquiva todos sus ataques, mientras le pregunta si siquiera sabe por qué Apocalypse lo quiere ver muerto. El Becca exclama que él abandonó su deber y que incluso su piel se quebrará bajo la espina de Araco. Con una estocada certera, logra herir a Revelation en el torso, haciéndolo gritar de dolor. Revelation, sin embargo, se recupera y le dice que va a contarle sobre su misión. Mientras vemos imágenes del pasado, tanto de Revelation como de Apocalipsis, le cuenta. Apocalypse creía en la supervivencia del más apto, que solo los fuertes debían sobrevivir, que no había lugar para mutantes y humanos comunes en el mundo, y que incluso entre los mutantes, los débiles debían ser eliminados para dejar espacio a los fuertes. Pero yo había sido el débil, y había sido eliminado. Creía que los fuertes debían cuidar de los débiles. Revelation esquiva otro ataque y se pregunta cómo podían coexistir ambas ideas, que solo los fuertes sobrevivieran, pero que también los débiles fueran protegidos. Era una paradoja insensata, hasta que dio con la respuesta. Los débiles y los fuertes debían ser lo mismo. Estrella a el Becca contra el suelo y apoya el pie sobre su torso, mientras ella lo llama traidor. Revelation le responde. Cuando era niño, solía meterme en todo tipo de sistemas de computadora a los que no se suponía que debía tener acceso, incluidos los archivos de los Avengers. Así fue como aprendí sobre Ego, The Living Planet. Ego, el planeta viviente. Un planeta entero rehecho como uno solo. Una entidad gestáltica de toda la población planetaria, de toda forma de vida. Una única forma de vida, la más apta, compuesta por todo, desde los más débiles hasta los más fuertes. El Becca le grita que está loco, pero Revelation lo niega y afirma estar comprometido. Comenta que millones murieron porque cometió un error y que así es como lo corrige. Finalmente, retira su pie de su pecho, le dice que ya fue suficiente de juegos y usa sus poderes para ordenarle que se quede quieta. Luego le cuenta. Mi virus X ha estado vinculando a cada ser vivo en los territorios de Revelation. Cuando esté listo, se activará, y entonces todos seremos uno. Y eso iniciará la reacción en cadena, que absorberá a cada ser vivo de este planeta dentro de mí. Para lo que vale, hiciste un buen trabajo. Hice todo lo que debí,
excepto dejar la puerta abierta para un espía de Arako. Y aún así no estaba seguro de que eras tú. Ese detalle con Kitty fue inesperado. En eso, es interrumpido por el Beka, que lo atraviesa violentamente por la espalda con el puñal. Revelation pregunta, ¿cómo es posible si le ordenó que se quedara quieta? Y ella le revela que su nombre no es el Beka. Revelation se ríe mientras lanza por los aires a la niña, y menciona que debió haber pensado en eso. Luego se saca el puñal de su cuerpo. Mientras el Beka se prepara para atacar de nuevo, admite que ella lo hizo bien. Quizá lo suficientemente bien como para matarlo antes de que pueda sanar, si es que el combate se prolongara mucho más. Pero no lo hará. De pronto, arroja el puñal contra el Beka y le atraviesa la garganta. La niña se desangra mientras se ríe, lo que intriga a Revelation. Ella le revela: No me importa si me matas. ¿Crees que matarte era mi misión? ¿Crees que el regalo de Arako era solo una daga? A diferencia de ti, cuando se me da una misión, la completo. Hice crecer un portal. He abierto el camino. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Joel Ferreiro 4498. Revelación se agacha hasta quedar a su altura, le toca la cara y le contesta: Oh, el Beka, o como sea que sea tu verdadero nombre. Por supuesto que lo hiciste. Te necesitaba para eso, niña. Necesitaba provocar a Apocalypse para que lanzara una invasión. Por eso dejé que Bey descubriera lo justo de mi plan, como para informarle y obligarlo a mover sus fichas. No podía poner en marcha la singularidad biológica en este planeta sin que él liderara a Arako en una invasión. Y los necesitaba rápido, antes de que Estados Unidos o Providence me derribaran. Así que aguanta, niña. No te mueras. Esto está a punto de empezar. Si vives lo suficiente, vivirás para siempre. En mí, con todos los demás. Porque ha llegado la hora del combate final. Finalmente, mientras vemos que del portal que el Beka abrió emergen Xavier, Apocalypse y los soldados de Arako, se nos cuenta que esta historia concluirá en X-Men Age of Revelation Finale. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.